Déjeme le cuento, esta mañanita le estaba contando ahorita a mi esposo que como a las 4 de la mañana, usualmente me despierto a esa hora y sentía que algo alumbraba mi cara con grande intensidad, y es que del lado que yo duermo está una ventana y sentía eso como un foco, como una luz ahí, y cuando me despierto y miro por la ventana era una luna hermosísima que Dios nos ha regalado, pero bellísima, y estaba brillando, brillando de una manera asombrosa. Me encantó. Le tomé una foto aquí en el patio de mi casa, del apartamento, y la luz es tan intensa que se confunde con lo de los focos de los otros que hay en el apartamento, de los caminos de acá. Y wow, de verdad que fue una hermosa luna, y di gracias a Dios por eso, y dije: Señor, si así es la luna, lo que tú has creado, y dice que tú eres luz, la Biblia te compara a ti, tú eres la luz, y bueno, imagínense el poder ver a Dios, encontrarnos con Él, y esa tiene que ser nuestra esperanza, que si así es la creación, ¿cómo va a ser o cómo es nuestro Creador? Aleluya, gloria al Señor por todos los que están allí conectaditos. Dios me los bendiga a todos. Ya estamos 4, 5 y 6 con mi esposo acá conectados para la gloria de Dios, dispuestos a continuar estos devocionales. El día de ayer no pudimos estar live, pero sí hicimos nuestros devocionales y leímos la palabra del Señor. Así que yo espero que usted también haya leído la palabra del Señor, aunque yo no haya estado en vivo allí para acompañarlo. Hoy es nuestro devocional 204 para la gloria del Señor. Bienvenida a mi tía Zaira, la hermana Luz Marina, la hermana Flor María y todos aquellos que se vayan conectando a medida que el devocional se vaya desarrollando. Vamos a dar gracias allí todos juntos, y voy a pedirle que oremos especialmente también por la vida del hermano Ramón Pérez. Me han dicho que está malito con lo del COVID, así que vamos a ponerlo en oración para que sea Dios sacándolo sano de ese hospital, que su vida esté en las mejores manos, que son las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y como vamos a ver el día de hoy, que vamos a entender que no porque seamos cristianos, no porque confiemos en Dios, no van a venir problemas y tribulaciones a nuestra vida. Al contrario, el diablo va a querer levantar guerra contra nosotros. Pero lo que sí Dios nos garantiza es su paz y su gozo que sobrepasa todo entendimiento, y nos manda que confiamos, que en el mundo vamos a hallar aflicción, sí, pero confía porque Él ha vencido a este mundo, y nuestra esperanza más grande es que un día vamos a estar con Él. Esa es la verdadera vida. El tránsito por esta tierra es momentáneo, es una prueba que se nos da, y si pasamos y si salimos con buenas notas, pues vamos a lograr entrar a la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y esa debe ser nuestra meta, no llenarnos acá de cosas, de riquezas y estar felices aquí cómodos en esta vida momentánea, sino en la eterna. ¿Qué va a ser de nuestra vida eterna? Si vamos a morar para siempre con nuestro Dios, o vamos a morar con el diablo y sus seguidores, ni quiera Dios. Pero bueno, ya tenemos la esperanza en el Señor, esta gran esperanza de vida eterna. Vamos a dar allí gracias y a estar orando por nuestro hermano Ramón Pérez. En el nombre de Jesús, amado Señor, amado Salvador, en esta preciosa mañana, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias porque así, Señor, como esa luna se ha levantado radiante, Señor, en ese cielo oscuro, Jesús, así es para nosotros tu misericordia, que se levanta, Señor, cada mañana, cada día, para buenos y para malos, Señor. Gracias porque podemos contar que tú estás cercano, Señor, a aquellos que te buscan y que confían en ti, Señor. Bendecimos tu nombre, damos gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu perdón, Señor, y por tu bondad, Jesús, por lavarnos y por limpiarnos, Señor. También queremos pedirte, Señor, porque moramos en tu presencia, habitamos en tu presencia, y aquí en tu presencia
presencia, Señor. Queremos pedirte por nuestro hermano Ramón Pérez, Señor, que se encuentra luchando con esta enfermedad, Señor. Pedimos sanidad para él, para su cuerpo, para su familia, Señor. Proclamamos sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos. Oh, levanta a este gran varón y siervo tuyo, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Este hermano que ha sido de gran inspiración para muchos venezolanos y para otros que se encuentran fuera de Venezuela. Y de verdad que damos gracias a Dios por la vida de muchos de estos varones que han inspirado nuestras vidas en nuestro caminar cristiano. Aleluya. Bueno, el día de ayer, hermano, ojalá que usted haya leído lo que fue el capítulo. Ayer nos tocaba 2 capítulos, también el 31 y el 32. Y vemos como en el 31, para dar un breve resumen, y espero que usted me tenga paciencia, como ese gran rey que fue llamado, mire, de 20 reyes que tuvo Judá, que fue el reino del sur, de 20, solamente 8 fueron llamados buenos reyes. Imagínense, 12 malos y 8 muy, muy buenos. O bueno, llamados buenos. Y entre ellos yo creo que uno de los mejores fue Ezequías. De verdad que sí, fue uno de los mejores, y dio un hijo que fue uno de los peores. Fue el peor, sí, no por así decirlo. Y este hombre buscó a Dios. Dice que los capítulos anteriores que hizo que lavaran y purificaran el templo. Y en el capítulo de ayer leemos cómo él organizó todo lo que era el servicio de los sacerdotes y levitas, cómo los organizó, como estaba en el mandamiento, como estaba escrito, como David lo dejó organizado y lo pasó a Salomón. Todo aquello quedó bien, bien organizadito, otra vez bien establecido. Y me gusta que él no dejó que les faltara a ellos alimento, a los levitas. Otra vez se preocupó por esto, por las primicias, por los diezmos. Me encantó de verdad que esta parte de ver que cuando nosotros leemos en la palabra del Señor que se nos dice andar por la senda antigua, buscar la senda antigua, preguntar por la senda antigua. Esto hizo Ezequías. Él no estableció algo nuevo, sino que él se fue a lo que ya estaba establecido por Dios. Él supo que eso fue lo que estableció Dios, y así otra vez lo restauró de nuevo. Me encantó de verdad que esa parte, y me gusta que uno de los sacerdotes, hay una parte en el 31 que dice que el sacerdote Azarías, cuando le preguntaron por los montones que traía la gente, porque la gente, oye, cuando de verdad hay avivamiento, la gente da de una manera extraordinaria. Dice que la gente traía montones, que se amontonaban ahí de todas las ofrendas que traían y todas las cosas que traían a la casa del Señor. Y dice que este sacerdote le respondió y le dijo: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, dice, hemos comido y nos hemos saciado. O sea, solamente no hemos comido, nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Y Dios solamente no bendice cuando damos por dar, sino cuando damos de corazón, cuando damos de lo que nos cuesta. Y eso hizo el pueblo del Señor. Y yo creo que aquí el cronista estaba inspirando a ese pueblo que venía del exilio. Y el capítulo 32 dice que se levantaron contra ellos los asirios. Ya después de esta gran fidelidad, y me gusta como dice después de estas cosas y de esta fidelidad, imagínense, de lo que había sucedido, lo que había hecho este rey Ezequías. No quería decir que él iba a tener no iba a tener guerra, no se iba a levantar guerra, no iban a haber problemas. No, se levantó los asirios y este rey que se le llamaba Sennacherib, y hizo guerra y quería intimidar al pueblo. Dice que se invadió partes. Sin embargo, ellos hicieron estrategia, y en Segunda de Reyes está mucho más especificado todo esto. En Isaías también, en Segunda de Reyes 18, usted va a ver allí cómo el Señor le dio la victoria. Y me gusta mucho aquí en esta parte, aquí en Crónica, como él habla al pueblo, como este rey les habla al pueblo y le dijo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Era una gran multitud. Sin embargo, le dijo: no le tengan miedo. Y me gusta el versículo 8, y lo coloqué como uno de mis favoritos, y me gustó mucho porque el día de ayer recibí un mensaje con una foto
Y en la foto estaba justamente, vamos a ver si lo comparto, este texto que yo había tomado también, y dije, wow, Señor, estamos en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Fue mi hermana Belkis quien me lo mandó. Dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios. ¿Qué puede más, el brazo del hombre o el brazo de Dios? Así que no tengamos miedo de caer en la ira del hombre. Más bien tenemos que caer en la ira de nuestro Dios, porque su brazo es mucho más fuerte. Dice, y con nosotros está el brazo de Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y ciertamente fue así, porque si vamos a Reyes, nos da el número de 185,000 que un ángel mató ese día allí, y los asirios se fueron avergonzados por donde vinieron. Así que tú no tengas temor de lo que esté sucediendo en tu vida en este momento. Si tú cuentas con el brazo de Jehová, no importa el que se ha levantado contra ti. Y más adelante en ese mismo capítulo vemos como Dios también dice, Jehová libre a Ezequías. Ahí vemos, ahí es donde nos relata que Jehová envió un ángel y mató a toda gran multitud. Pero también más abajito dice enfermedad de Ezequías, y él también se enfermó. Dice que también, yo creo que lo primero que pasó es que su corazón se enorgulleció un poco también al final, pero se humilló. La Biblia dice que él supo humillarse delante del Señor. Y dice que él se enfermó. Y Isaías, que en ese tiempo estaba, le dijo, prepara tu casa. Esto lo busca en Segunda de Reyes a partir del capítulo 18, en el capítulo 18. Prepara tu casa porque vas a morir. Y dice que lloró delante de Jehová. Y así como Dios nos manda a recordar a Él, recordarle de lo que nos ha librado, yo creo que Él dijo, bueno, voy a recordarle a Dios todo lo que yo he hecho para Él. Y Dios escuchó su oración. Y Isaías tuvo que devolverse y decirle, no, bueno, Dios va a librarte y te va a dar más años de vida. Creo que le dio 15 años más, ¿verdad? 15 años más de vida, un extra de vida. Y en ese extra de vida, en ese tiempo de vida, creo que fue que tuvo a Manasés, que hoy vamos a leer. Yo creo que por ser ese hijo en esos extras, fue un hijo consentido. Y como dice la palabra de Dios, los hijos consentidos siempre son vergüenza de su madre. En este caso dice su madre porque es la que está más pendiente de la crianza directa del niño, más el padre del sustento. Me perdona, hace un poquito tengo molestia en mi garganta y en mi nariz, así que le pido un poquitico de paciencia conmigo. Pero bueno, aprendemos muchísimo de esto también, y él le pidió al Señor como una prueba, y ahí es cuando Dios devuelve o la sombra, ¿no? Se retrocede, y un milagro extraordinario, maravilloso. Entonces, bueno, vamos a comenzar el día de hoy del reinado de Manasés. Y dice que al final de los tiempos, este rey, padre de Manasés, el rey Ezequías, como dice, él se le infló su corazón, pero se humilló delante de Dios. Dice así, el capítulo 33, versículo 1. Dice, de 12 años era Manasés. Entonces vemos que en ese tiempo, esos 15 años, fue que él nació, dice, Manasés, cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. Fue en el rey que más reinó en el reino del sur. Dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, conforme a las abominaciones de las ciudades, de las naciones, que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. O sea, él hizo como las otras naciones hacían. Esas naciones que Dios había mandado a juzgar, a destruir por su gran abominación. Él hizo, dice, hasta peor que ellos. Dice, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Él los reedificó. Dice, y levantó altares a los Baales, que eran las estatuas del dios pagano, e hizo imágenes de Acera, otra diosa pagana, dice, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto a los astros, digámoslo así, les rindió culto a ellos. Dice, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. O sea que él contaminó, profanó el lugar santo del Señor, poniendo allí altares dentro de la casa del Señor. Dice, edificó asimismo altares, dice, a todo el ejército de los cielos en 2 atrios de la casa de Jehová. O sea que allí en 2 atrios
dice, en los 2 atrios de la casa del Señor, allí edificó altares. No le bastó con solamente hacer lugares altos y hacer otras cosas, sino que dentro de la casa de Jehová, dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, que esto era al dios de Semolot, dice, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo, y yo subrayé esa parte, o sea, él se excedió extremadamente, hizo lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Yo creo que usted ahorita haga como un recuento de cuando usted se enoja, cuál ha sido el peor día de sus enojos. Y yo recuerdo, bueno, unos días, no les voy a contar porque después usted me va a dejar de querer. Pero sí, cuando uno se enoja feo, ¿cierto? Imagínese Dios también tiene su tiempo de ira. Por eso le digo que es mejor caer en la ira del hombre que en la ira del Señor. Dice el versículo 7, además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, imagínense, de la cual había dicho Dios a David, a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, dice, lo cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Era un lugar santo, un lugar sagrado donde estaba el nombre allí de Jehová, y él lo contaminó. Dice el versículo 8, y nunca más quitaré dice, el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. Dice, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Dios había prometido, si ustedes hacen lo bueno, si ustedes cumplen lo que yo les digo, no adorar dioses ajenos, no hacer todas estas cosas, entre las leyes estaba eso, no a la adivinación, no adorar a nada que no fuera Dios ni a nadie, no hacerte imágenes de lo que está en el cielo ni en la tierra, nada. Dios prometía estar allí con ellos, nunca apartarse de ese lugar, mas ellos no lo hicieron y por eso Dios los entregó. Vamos a ver las consecuencias. Dice el versículo 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá, o sea, no solamente se extravió él, sino que hizo que otros se extraviasen, y a los moradores de Jerusalén, dice, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Imagínense, o sea, si Dios había echado de delante del pueblo de Israel, usted se imagina el pueblo de Israel viniendo aquí a tomar la tierra prometida y Dios devastando a todos esos pueblos, no porque Dios fuera un Dios malo, Dios tenía que cumplir su juicio ante esas naciones que eran perversas y hacían lo malo delante de Dios a través del pueblo de Israel. Imagínese eso, y el pueblo de Israel cayó en esto, haciendo peor que esos pueblos. El versículo 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no le escucharon. Dios no emite un juicio sin antes haber hablado, sin antes haber advertido, pero ellos no quisieron escuchar. Dice el versículo 11, por lo cual trajo contra ellos, dice, los generales del ejército de los asirios, los cuales aprisionaron, dice, con grillos a Manasés. Y en ese tiempo los asirios humillaban grandemente cuando tomaban esclavos a personas, y en este caso lo hicieron con Manasés, humillándolo cual si fuera un animal. Dice, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Dice, mas luego que fue puesto en angustia, porque el dolor es lo único que nos hace acordarnos de Dios, y la angustia, dice, oró a Jehová su Dios. Pero no era Baal, no era, y esto no está en Segunda de Reyes, no era Baal, no era Cera, no era Moloc, a quien pasó a sus hijos por fuego. Pero dice aquí que oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres. Todavía había una promesa sobre ellos, era del pueblo de Judá. Y dice que se humilló y oró al Señor. Dice, y habiendo orado a él, a Dios, dice, fue atendido. Wow, aquí nos demuestra la gran misericordia del Señor. Dice, pues Dios oyó su oración y lo restauró. Dice, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios.
O sea, él tenía a Jehová como un Dios más de todos aquellos. Para él fue atractivo los dioses de este mundo, así como muchas veces para nosotros, para los jóvenes, es atractivo las cosas que el mundo hace, porque yo a veces me pongo a pensar, Dios mío, pero ¿por qué lo malo siempre es lo que nos atrae? Porque lo malo es lo que nos parece rico, lo que nos parece bueno. Y así es esta naturaleza. A él le pareció bueno los otros dioses, los baales, hacer altares, consultar agureros. Le pareció bien el resultado y Jehová estaba allí como uno más de sus dioses. Pero aquí, en medio de esa humillación, cuando Dios le contestó su oración, cuando vio que los otros dioses no le contestaban, pero Jehová sí le contestó, entonces él reconoció que solamente había un Dios y que era Jehová. Dice, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado y amurallado Fel, y elevó el muro más alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Dice, asimismo quitó los dioses ajenos. Esto me encanta. Y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Mire, él trató de revertir todo lo malo que había hecho, mas sin embargo ya la ira de Jehová había estado y había emitido un juicio. Le perdonó a él, lo restauró, pero las consecuencias iban a seguir. Dice, pero el pueblo aún sacrificaba en lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. Y yo ya les he dicho qué significaban los lugares altos. Es la manera en que queremos alabar a Dios, pero no es la manera que Dios estableció. Es una manera desobediente de hacer las cosas para Dios, hacerlo a nuestra manera, cuando Dios dejó establecido cómo a Él le gusta. Así que hay que buscar cómo a Él le gusta y no como a nosotros nos gusta adorar. A los otros pueblos les gustaba adorar en lugares altos porque creían estar más cerca de Dios o de los dioses de ellos. Y esto lo trajeron al pueblo, lo implementó allí en ellos, en su adoración. Pero así no era. Dios estableció lugares específicos donde quería que le adoraran. Dice el versículo 18, lo demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído todos los pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase. Eso fue antes. He aquí estas cosas están escritas en la palabra de los videntes, lo que también se le llaman profetas. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón su hijo. O sea que no lo sepultaron conjuntamente con los reyes. Y vamos a ver aquí el reinado de Amón su hijo. Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y 2 años reinó en Jerusalén. Aquí se muy poquito lo que detalla sobre él. Realmente duró poco. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová. Ese fue el problema. Él hizo los pecados primero de Manasés, pero nunca se humilló ni buscó el perdón del Señor, como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos, o sea, sus propios siervos, y los mataron en su casa. Dice, más el pueblo de la tierra, ahí el pueblo, el mismo pueblo, dice, mató a todos los que habían conspirado contra él, rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. O sea, que lo mataron a Amón y tomaron a su hijo Josías y lo pusieron como rey. Bien poquito duró, solamente 2 años, pero fue un hombre muy malvado. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Imagínense, muy pequeñito. Y así como Manasés fue uno de los peores, Josías fue uno de los mejores también. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 32 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a derecha ni a la izquierda.
muchas partes de la Biblia vamos a ver que Dios dice, no, o sea, que sigamos su camino, que no nos apartemos, no nos desviemos, no nos descuidemos para desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Y una de las cosas fundamentales de lo que edificó Josías, él se basó, su reino se basó en la palabra del Señor, y yo creo que por eso no se movió ni a derecha ni a izquierda. Dice, reformas de Josías. A los 8 años de su reinado, o sea, ya tenía 16, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Él sí empezó a quitar todos los lugares altos. Dice, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Vemos que los malos lo edificaban, los reyes buenos lo destruían. Dice el versículo 4, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol. ¿Se acuerda que Manasés hizo que adoraran a los astros? Bueno, también vemos que Amón edificó todo eso otra vez, que estaban puestas encima. Dice, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. De los que habían adorado a esta gente, de ellos mismos echó la ceniza de todo aquello. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Todo avivamiento empieza por eso, una purificación, una santificación, y la evidencia de que hay un genuino avivamiento lo vamos a ver enseguida. Dice, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Dice el 7, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. O sea que él mismo se encargó de ir y destruir, y no descansó hasta derribarlos todos. Cuando lo derribó, volvió. Hallazgo del libro de la ley. Me gusta mucho esta parte del verdadero avivamiento. Aquí dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Dice, vinieron estos al sumo sacerdote Hilcía, el sacerdote de aquel tiempo, fueron hasta allí, dice, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Ahí vemos que no solamente, mire, este rey, Josías, no solamente influyó en la ciudad o en Jerusalén solamente o en Judá, sino que otras tribus que pertenecían al reino del norte empezaron también a involucrarlas para que ofrecieran y dieron para que la reconstrucción del templo otra vez, para reparar todas las cosas dañadas del templo. Dice el versículo 10, dice, y lo entregaron, y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, este dinero, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Dice, daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para las entabladuras de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, eran fieles, y para sus mayordomos Joat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y a Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra. Y de los levitas, todos los entendidos e instruidos instrumentos de música. Wow, me gusta que también restauró lo que era la alabanza. Dice, también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores
y porteros. Dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. O sea que ese libro era como, digámoslo así, no eran las tablas que estaban dentro del arca, más era como una copia. Muchos dicen, estudiosos, que era una copia del libro de Deuteronomio, que es donde está la ley. Dice, y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán, o sea, él dándole cuenta de todas las cosas, lo que han hecho, el dinero y todas las cosas. Dice que también le dio cuenta de esto. Dice, le dijo, yo he hallado el libro de la ley en casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, se lo dio. Dice, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Dice, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. El versículo 18 dice, además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Entonces imagina a este hombre leyéndole el libro de la ley. Dice al rey, dice, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Era una señal de dolor, una señal de que algo, de turbulencia dentro del alma, ¿no? Del corazón. Dice, y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, dice, anda a consultar a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque él diría, yo he querido hacer lo recto, yo he querido hacer todo, pero miren lo que está escrito en este libro de la ley. Dice, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. O sea que si no se cumplía, Dios decía ahí todo lo que iba a mandar. Y los que leyeron conmigo el libro de Deuteronomio, sabemos que más eran, no digamos que los beneficios eran muchos, estaban condensados allí, pero cuando Dios hablaba de las consecuencias de no hacer lo que él mandaba, larguísimo y fuerte. Dice que el que oyera estas cosas, dice, cualquiera que oyera estas cosas le retiñirán los oídos de las cosas que voy a hacer si no obedecen. Dice, entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa. Era una mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras. Guardaban las vestiduras santas y sagradas. Dice, el cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decía al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey Judá. Están allí, se van a cumplir porque ellos no han cumplido su palabra. Dice, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Dios estaba bastante enojado. Dice el 26, mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, dijo esta mujer profetisa Hulda, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro. Medita en esto, por cuanto tú que estás ahí, amigo, que has oído las palabras de este libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tu vestidura y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Miren todo lo que él hizo, se humilló, lloró, de escuchar esta palabra del Señor, la ley del Señor. He aquí yo te recogeré con tus padres, o sea, morirás con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Él murió y había problemas cuando él murió, pero mire, Dios lo guardó en paz. Dice, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió
dice, y reunió a todos los ancianos de Judá y a Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, dice, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Dice, y estando el rey en pie en su sitio, dice, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Él oyó, hizo que otros oyeran, hizo pacto con Dios diciéndole, yo voy a caminar en tus caminos y haré las obras que están allí. No solamente voy a ser oidor, voy a ser hacedor de tu palabra. Dice, e hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. O sea, que él hizo que el pueblo también hiciera pacto, que también sirviera a Dios. Dice, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Y esto me recuerda, hermano, un buen rey que hizo lo recto y no solamente influyó, sino que así como sus papás habían influido, como Manasés había hecho, obligado al pueblo, quizás hizo que el pueblo se inclinara a esos dioses. Él dijo, bueno, yo voy a hacer que ellos se inclinen al Señor y obedezcan a Dios. Y es como un papá, ¿cierto? Que el papá dice, mientras tú vivas aquí, tú vas a hacer lo que yo diga. Y muchas veces es eso, hermano. Tenemos que serle estorbo a nuestros hijos, a nuestra familia, a los que moran quizás, a los que están a nuestro alcance, de que sirvan al Señor, leerle la palabra del Señor, que ellos escuchen la palabra del Señor, porque no basta con que Dios, él pudo haber dicho, ok, sí, Dios me ha prometido que a mí me va a guardar en paz, y el pueblo, pues, el pueblo que sufra, que va a sufrir, mas sin embargo él no lo hizo así. Él leyó la palabra del Señor al pueblo y obligó a todos los que estaban ahí que hicieran pacto con Dios, que hicieran conforme al pacto con el Señor. Y usted tiene que hacer así con su familia, con sus hijos, que usted diga, mientras yo viva, ustedes van a servir al Señor y hablarles de la ley del Señor. No como el mundo ahora predica un evangelio que todo Dios es amor. Ciertamente Dios es amor, hermano. Si Dios no fuera amor, como leímos aquí, ¿cómo perdonó a Manasés, un hombre tan malo? Si se quiere decir, el rey más malo que existió en Judá. Sin embargo, Dios le perdonó. Si Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor, y la ira de Jehová, gran cosa es caer en las manos o en la ira del Señor. Es mejor caer en la ira del hombre que en la ira de nuestro Señor. Y esto fue lo que le hizo, les leyó, le hizo conocer al pueblo para que ellos tuvieran alerta. Gloria al Señor. De verdad que, bueno, hemos estado casi 40 minutos, mis amados. Ya no les hablo más. Pero ha sido de verdad un hermoso devocional. Me lo he disfrutado. Espero que usted también se lo haya disfrutado. Y el día de mañana culminamos este hermoso libro, el libro de Crónicas, y comenzamos el día lunes. Y me encanta comenzar la semana con un nuevo libro, con el libro de Esdras. Es un hermoso libro y vamos a ver allí cómo comenzó otra vez toda la construcción, otra vez, de los muros y de la ciudad. Aleluya. Bueno, mis hermanos, los amo mucho. Espero que tengan un buen día y que la paz del Señor, sobre todo la paz del Señor, que es lo que nosotros necesitamos, que venga lo que venga, pero que estemos ahí plantados en el Señor y con esa paz alrededor de nosotros. Dios me los bendiga, bendiga tu casa, bendiga tu trabajo y bendiga todo lo que hagas. Los espero mañana a la misma hora. Dios me los bendiga. Chao, chao.